Amén, hermanos. Como les decía, lo que compartían los hermanos es una muy buena introducción para lo que vamos a ver hoy. Bueno, hoy no me tocaba estar aquí a mí, pero hablando con los hermanos, el Señor permitió que hoy yo pudiera estar aquí delante de ustedes nuevamente. Hermanos, si hay un tema que hablando con los hermanos queríamos tratar, y es el asunto acerca de la comunión de la iglesia. Vamos a dejarlo también dentro de la serie de eclesiología que venimos viendo los domingos, que hemos titulado La Iglesia, Fundamentos y Orden. Y la comunión es parte vital de lo que Dios ha dado a su pueblo. Recordamos allá el pasaje de 1 Timoteo 3:15, que Pablo decía que estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces recordamos, hermanos, la primera enseñanza que hablamos acerca de este asunto de la iglesia, como los fundamentos y el orden de la iglesia. Hablamos de la iglesia como casa de Dios, como la familia de Dios, como el lugar donde Dios mora, donde Dios ha determinado estar. Allí donde está aquellos que son sus redimidos, aquellos que Él ha comprado por su sangre. Dios está ahí en medio. Y Dios hace de su iglesia su familia. Y así como en nuestras familias nosotros disfrutamos de comunión, Dios, en medio de la iglesia, nosotros disfrutamos de la comunión con Dios y también la comunión los unos con los otros, hermanos. Es un punto muy importante, que la Escritura nos habla bastante, y como lo mostraba nuestro hermano ahora, es el propósito de Dios. El propósito de Dios, como lo leíamos en el libro, es que en todo lugar donde se reúnan aquellos que invocan el nombre de Cristo son uno. En todo lugar, aquellos. Así como nosotros partimos el pan ahora, en cualquier parte donde lo hayan hecho, hermanos, haya un letrero en la entrada o no haya un letrero en la entrada, sea en una casa, sea en un salón, sea en un parque, sea en cualquier lugar donde Cristo está, ahí están nuestros hermanos, ahí está el pueblo de Dios. Es nuestra familia. Y nosotros debemos reconocerlo. Y debemos dejar a un lado nuestro corazón, a veces también un poco sectario puede ser, como lo leíamos, en el cual pensamos que la iglesia es únicamente los que vemos aquí o las personas que están con nosotros. Obviamente vamos a ver la comunión con la iglesia local, la comunión con las iglesias en la región y la comunión con la iglesia universal. Entonces, como les decía, pensamos que esto es un tema importante, hermanos, y meditando un poco en este asunto, porque ya lo hemos hablado una y otra vez con los hermanos y hemos estado promoviendo, instando a los hermanos a que podamos relacionarnos los unos a los otros como iglesia local aquí en Ciudad Bolívar. Hermanos, porque lastimosamente a veces nosotros ponemos obstáculos para la comunión del pueblo, para la comunión que Dios desea en medio de su pueblo. Y a veces una de las excusas que nosotros queremos poner es tal vez el desafío que estamos afrontando del crecimiento. Vamos a decir, no, bueno, cuando éramos 5 o 10 en casa del hermano Héctor, pues todos nos conocíamos, nos saludábamos, orábamos los unos por los otros, pero ahora como hemos crecido y somos más y el Señor va añadiendo, entonces ahora me cuesta un poco saludar al que de pronto no he visto. Hermanos, pero la palabra no nos muestra eso. Yo mirando el libro de Hechos de los Apóstoles, veía ahí en Hechos capítulo 2, que lo hemos estado estudiando, como la iglesia de un día a otro pasó en los miembros de su iglesia de 120 a 3,000, de un día para otro. Hermanos, ¿sí sabe qué dice la Escritura? Que ellos tenían en común todas las cosas. No cuando eran 120, sino cuando eran 3,000. Más adelante vamos leyendo Hechos de los Apóstoles, van siendo añadidos más personas por medio de la predicación del Evangelio, y en Hechos capítulo 5 dice algo muy precioso. Dice que todos los creyentes eran de un solo alma y de un solo corazón. O sea, había una comunión profunda, no había obstáculo, no había la dificultad que a veces nosotros queremos poner de que es el crecimiento. No, hermanos, eso es una excusa que Dios, es una excusa, mejor dicho, que Dios no va a aceptar y que también nosotros debemos quitar de nuestra mente, hermanos. Y vamos a verlo por qué. Entonces también, en base a eso, como el Señor ha venido obrando en la iglesia, ha añadido familias, ha añadido personas. Queremos que el Señor estreche nuestros lazos de comunión como iglesia local. Y también, como recordaba ahora nuestro hermano Alberto, y también gracias al Señor por
lo que contaba nuestro hermano Willington acerca del campamento de la costa, como el Señor también quiere que estrechemos nuestros lazos de comunión con las iglesias en otra región y también que tengamos comunión con la Iglesia Universal. ¿Qué quiere decir eso? Con personas que así no tengan el entendimiento claro acerca de cómo es el modelo bíblico de la iglesia, hermanos, son nuestros hermanos. Es el pueblo de Cristo y también nosotros debemos aceptarlos e incluirlos. Así a nosotros no nos incluyan, nosotros debemos aceptarlos e incluirlos. Entonces ahí va a haber algo precioso que el Señor nos va a permitir nuevamente en 8 días, que es la reunión unida, que es la comunión de las iglesias locales en Bogotá, y a veces vienen hermanos de los pueblos cerca a Bogotá, de algunas otras localidades cerca a Bogotá. Hermanos, y ese era un tiempo precioso, y yo sé que varios hermanos conocen la dinámica o cómo se promovía esta reunión para que pudiéramos conocer los hermanos en otras localidades. Más o menos desde el 2019, la iglesia en Ciudad Bolívar no participó más en cuanto a las reuniones unidas, se dieron se habló de algo claro, el Señor permitió que se pudiera haber tranquilidad, y ya en el 2020 surgió la pandemia, y la pandemia prácticamente hizo que nuestros lazos de comunión con las otras iglesias quedara un poco, se fuera un poco roto, en un sentido. Hermanos, las reuniones unidas pararon, no volvió a haber este tiempo, también muchos hermanos no han escuchado nunca han participado de la reunión de la Escuela de la Obra, la cual se realizaba los viernes en Teusaquillo, la cual ahora aún continúa virtual, pero que era un tiempo precioso en el cual nosotros podíamos tener relación con los hermanos de otras localidades, conocerlos, saber que hay personas que oran por nosotros, que a veces, hermano, inclusive, así nosotros no lo sepamos o no lo pensemos, hermano, hay personas que oran por ustedes en otras localidades. Así no conozcan su rostro, no conozcan su nombre, no sepan su nombre, ellos están orando por los santos en Ciudad Bolívar, de entre los cuales están todos aquellos que han nacido de nuevo. Y el Señor está obrando ahí, hermanos. Entonces, eso se volvió como una carga y pensamos ponerlo en la serie, hablamos con los hermanos y vamos a tratar este tema hoy, acerca de la comunión de la iglesia, hermanos. Yo dividí este tema en 3 puntos muy importantes, que sería el fundamento y la base de la comunión de la iglesia local y la comunión con las demás iglesias regional y también universalmente, hermanos. Entonces, preparando este tema, yo pensaba y decía, hermanos, necesitaría unas 3 o 4 enseñanzas para poder hablar de esto a profundidad, pero voy a hacerlo un poco breve, hermanos. Pero debemos partir desde el principio del fundamento y la base de nuestra comunión, hermanos. Porque no es cualquier cosa y no es que nosotros seamos un grupo partidista, así como lo puede ser un partido político, como lo puede ser cualquier otra comunidad, que se reúnen porque tienen algunas cosas en común, hermanos. La iglesia no es de ese mismo características o de ese mismo nivel. La iglesia es algo más profundo, hermanos, porque la comunión que tiene la iglesia radica en aquel que ha sido dado a la iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a Hechos 2:44, es un pasaje muy conocido por los hermanos, del cual hemos hablado bastante, hemos visto varias veces, el Señor nos ha recordado aquellas cosas en las cuales perseveraba la iglesia en sus inicios y que son las cosas en las cuales nosotros debemos perseverar. Hechos 2:42, perdón, hermanos. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. Entonces aquí vemos que esto era lo que ocurría con aquellos creyentes en Jerusalén, aquellos que habían recibido el mensaje de Cristo. Ellos perseveraban primeramente en la doctrina de los apóstoles, en los fundamentos, en lo que nosotros hemos estado tratando ya en varias enseñanzas. Aquella enseñanza que no puede ser canjeada, aquella verdad que ha sido revelada a la iglesia, que ha sido puesta a la iglesia y en la cual la cual no podemos cambiar, ni podemos modificar o querer añadir otra cosa. Por eso es que nosotros tenemos comunión con todos aquellos que guardan la doctrina apostólica que ha sido depositada en el Nuevo Testamento.
Porque no podemos decir vamos a tener comunión con todo el que diga Jesús, porque inclusive como Alberto recordaba anoche, los testigos de nadie, como les dice Alberto, ellos hablan de Jesús, pero no del Jesús de la Escritura. Entonces nosotros no podemos tener comunión con ellos. Inclusive el apóstol Juan, allá en sus cartas, nos dice que debemos inclusive ni siquiera recibirles, ni siquiera decirles bienvenidos a aquellos que han distorsionado el mensaje de Cristo. Entonces, primeramente la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, y ahí enseguida nos dice que perseveraba en la comunión los unos con los otros, hermanos. Y ese es el punto que yo quiero enfatizar, y es donde el Señor me ha puesto la palabra para el día de hoy, hermanos. Y como les decía ahora, hermanos, la iglesia en Jerusalén estaba creciendo bastante. De un día a otro la membresía pasó de 120 a 3,000 personas. Y aún así ellos perseveraban en la comunión. Hermanos, si no era un compañerismo o una compinchería, hermanos, sino era porque algo había sido depositado en ellos y ellos ahora caminaban juntos con un mismo propósito, que era exaltar a Cristo, glorificar a Dios y que su reino se extendiera. Entonces la comunión no es algo que nosotros podamos fabricar, sino que es algo que viene directamente de Dios, hermanos. Entonces la base o el fundamento de nuestra comunión, hermanos, aquí era donde yo pensaba que podríamos gastarnos bastantes enseñanzas hablando solo de este primer punto. Recordaba también a Diego que enseñaba hace 8 días de Pablo allá en Éfeso en la escuela de Tirano, que dice que fueron más de 3,000 horas durante 2 años enseñando la palabra del Señor. Que el Señor nos permitiera, así sea 500 horas al año, hermanos, para poder profundizar en todas estas verdades que son tan preciosas, hermanos. Entonces vamos a ver cómo es el fundamento de nuestra comunión, el fundamento hablando como el principio del cual debe partir la comunión genuina de la iglesia, y también como base en el sentido como aquello que permite que esa comunión continúe, que esa comunión no se desbarate. Y ahí recordamos que allá en nuestra primera enseñanza acerca de esta serie hablamos de la iglesia como la familia de Dios, como la casa de Dios, y quiero recordar algo que yo dije en aquella enseñanza. Una familia es un lugar donde se disfruta de comunión, y no hay lugar para el individualismo, y eso nos demuestra cómo es Dios, hermanos. Dios eternamente ha estado en comunión, y es desde ahí desde donde nosotros debemos partir. Dios eternamente en el seno trinitario ha estado en comunión continua, ininterrumpida y perfecta, el Padre con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Una reunión, una comunión fluida, sin interrupción y perfecta. Y esta es la comunión que Dios pone como modelo para que la iglesia la siga. Es algo bien precioso, algo bien profundo, hermanos, que se vuelve un reto para la iglesia, hermanos. Y vamos a verlo, vamos a ver ahí a Hechos, al Evangelio de Juan, capítulo 17, desde el versículo, vamos a leer desde el 17. Los hermanos conocen el contexto. Bueno, aquellos que nos visitan, esta es la oración sacerdotal del Señor Jesús. Esta es la oración que el Señor Jesús hace antes de ser entregado y ser llevado a la cruz para entregarse por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, de los hombres. Y desde el capítulo 13 Juan nos habla cosas muy profundas, unos eventos en los cuales el Señor Jesús prácticamente es como si Él descubriera algo muy íntimo acerca de Él mismo, y es su ser, su persona y la relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces estos capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, son capítulos que contienen una enseñanza muy profunda que el apóstol Juan nos compiló allí en su evangelio. Y ahí en el capítulo 17 el Señor habla de hace una oración al Padre. Hermanos, y yo quiero resaltar el versículo 3, no vaya a ir, donde el Señor dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hermanos. Y eso me parecía precioso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vemos
lo que Dios es, hermanos. ¿Quién es Dios? Nos damos cuenta que Dios es infinito, hermanos. Que Dios es inagotable en cuanto a nosotros, en cuanto a que nosotros podamos conocerle, hermanos. Por eso el Señor Jesús aquí habla y dice al Padre: esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, hermanos. Y esto lo resalto, ¿por qué? Hermanos, porque a veces muchas personas dicen: no, es que los cristianos son aburridos, son personas tristes, hermanos. Pero imagínense, ¿quién se va a aburrir conociendo a Dios, hermanos? Si el Señor Jesús dice que la vida eterna no nos va a bastar para conocerle a Él, porque Él es infinito, porque Él es supremamente grande, conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo. Y bueno, Él continúa su oración y ahí en el versículo 17, Él empieza a orar por sus discípulos. Bueno, Él ya venía orando por sus discípulos y ahí en el 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, hermanos. Qué preciosa esta oración que hace el Señor Jesús. Y ahí empezamos a ver el modelo de unidad y de comunión que el Señor espera que haya en su iglesia, en la cual Él oró y pidió al Padre que estuviera en medio de su pueblo, en medio de aquellos que Él ha redimido por su sangre. Y ahí en el versículo 21 nos dice: para que todos sean uno. Una unidad, una comunión íntima, una comunión perfecta entre cada uno de los creyentes. Y Él nos dice cómo debe ser esa unidad: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, aquí es donde esto empieza a volverse algo precioso, hermanos, porque pareciera ser algo que es prácticamente imposible para cualquier hombre poder hacerlo, poder llevar a cabo este tipo de comunión, este tipo de unidad que Dios espera que haya en medio de su pueblo, hermanos. No es algo ligero, no es algo fácil de hacer, no es como para que sean del mismo movimiento político. No, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, esto es algo bien profundo, bien importante que nosotros podamos comprender, hermanos. Sé que varios hermanos, por tiempo lo hemos estado estudiando, lo hemos visto, pero Cristo ora por la unidad de su pueblo, para que sus redimidos fueran uno. O sea, que haya una unidad basada en la obra de Cristo. Por eso Él les dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que ellos puedan llevar a cabo esa unidad. ¿Cuál es la gloria de Cristo? El Espíritu que mora en Él. No en un movimiento, no vamos a llevar a cabo esta unidad de acuerdo a lo que nosotros pensemos, sino de acuerdo a lo que Cristo nos ha revelado. Entonces aquí es donde esto se vuelve una gran responsabilidad para nosotros como iglesia, hermanos. Como creyentes, cada uno en lo individual. Cómo el Señor quiere que de muchos nosotros lleguemos a formar un solo pueblo, hermanos. Y recordamos allá, como hemos ya citado y hemos dicho, el Señor en Apocalipsis no va a venir por sus novias. El Señor va a venir por su novia, por su iglesia, donde están contenidos todos los creyentes de todo lugar, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de todas las épocas. Aquellos que han sido redimidos por su sangre, que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y el Señor espera que nosotros entendamos esto, hermanos. Por eso es extraña la idea de un cristiano solitario, o de que nosotros como creyentes no queramos participar o amar la comunión que Dios ha dado a su iglesia. Y vamos a verlo por qué, hermanos. La unidad de la eterna Trinidad es una unidad perfecta,
en la cual eternamente el Padre y el Hijo han estado comunicándose su perfecto amor por medio del Espíritu Santo, en un ir y venir, una relación fluida, hermanos. Si nosotros comprendemos cuál es la comunión de Dios en su seno trinitario en un grado, vamos a poder comprender la comunión de la iglesia, la comunión que Dios espera que nosotros tengamos, hermanos. Para mí esto es algo bien precioso, bien impactante. A veces uno quisiera gastarse el tiempo pudiendo explicar estas realidades. Hace un tiempo, allá en Casa de la Esquina con Diego, estuvimos enseñando acerca de la Trinidad, vimos teología propia, estudiamos varios asuntos. Hermanos, y para mí fue algo muy impactante llegar a un tema que voy a decir una palabrota de domingo, como decía Pablo Jiménez, a un punto que fue muy impactante para mi vida y que me llevó a glorificar al Señor por lo que Él ha hecho, que es la palabra pericoresis. Ustedes van a decir, eso parece una enfermedad. Y es cierto, es una palabra bien extraña. Hermanos, pero la pericoresis nos habla de cómo el Padre está en el Hijo, cómo el Hijo está en el Padre, y cómo ellos están por medio del Espíritu Santo comunicándose su eterno amor en un fluir y en una comunión ininterrumpida, perfecta, hermanos. Yo comprendiendo un poco más esto, hermanos, acerca de la pericoresis o sincumicesio, como es la palabra en latín, que también es un poco extraña, hermanos, llegué a encontrar una imagen en la cual ilustraba y mostraba a 3 personas danzando de una forma coordinada, perfectamente entre sí, sin soltarse la una de la otra, en unidad. Y eso es lo que es pericoresis, una unidad perfecta, porque nosotros cuando hablamos de la Trinidad, hermanos, no debemos pensar que son 3 dioses. Pensar eso es extraño, hermanos. Debemos comprender como la Escritura nos lo muestra, que es un único Dios verdadero en el cual subsisten 3 personas. Y cuando hablamos de personas, quiere decir que cada uno dentro de la Trinidad puede decir yo. O sea, tiene conciencia de su individualidad. En un sentido puede decir, el Padre puede decir yo el Padre, el Hijo puede decir yo el Hijo, y el Espíritu Santo puede decir yo el Espíritu Santo. Y en esa unidad, en esa pluralidad de personas dentro de la unidad, hay una perfecta comunión, hay un perfecto acuerdo, hay una voluntad dirigida hacia el mismo lugar. Eso es pericoresis. Y eso es lo que Dios espera que haya en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Porque comprendiendo lo que es pericoresis en el seno trinitario, vamos a comprender lo que el Señor espera de comunión en medio de cada uno de nosotros. Sé que es un poco a veces difícil de digerir estos temas, pero como decía el hermano Gino, estos asuntos que nosotros creemos que son muy técnicos, llegan a ser los asuntos más prácticos para nuestra vida, hermanos. Comprender que Dios no va a anular nuestra personalidad, pero Dios ha depositado algo dentro nuestro para que nosotros podamos tener comunión con la persona que está al lado. El que está al lado, si ha nacido de nuevo, es su hermano. Y el Señor nos ha llamado a ser uno, todos juntos, para que podamos estar en comunión, en unidad. Entonces, hermanos, eso sería algo bien interesante poderlo tratar en otro lugar, aunque lo hemos hablado, están los videos grabados para los hermanos que quieran ver un poco más. Y citan una frase que decía un teólogo acerca de la pericoresis, nos decía lo siguiente: sugiere una danza, un compartir alegre en la libertad, en Dios dentro de una relación de amor fecundo. Por su parte, Catherine Lacugna, insistiendo en el dinamismo de la coreografía, explica que hay cooperación en el movimiento, que cada persona que baila se expresa a sí misma y al mismo tiempo se realiza junto con otra. Se da una interacción fluida, de encerramiento, de envolvimiento armonioso. En la Trinidad no hay actor principal ni seguidor, sino actores llevados por un movimiento eterno, que es dar un recibir recíproco. Esta danza divina expresa la esencia y la unidad del Dios que es vida eterna. Hermanos, esto es pericoresis y de ahí parte nuestra base, nuestro fundamento para la comunión, porque algunos podrían decir, bueno, ¿y eso a mí qué?
¿Qué me interesa? Hermanos, eso es muy importante. Si usted no entiende esto, hermanos, nuestra comunión o la comunión que nosotros vamos a tener va a ser una comunión defectuosa. Porque a veces vamos a querer llevarla a cabo en nuestro razonamiento. Yo no voy a poder ser uno con mi hermano si no comprendo que Dios es uno y que hay una pluralidad de personas en ese único Dios verdadero, hermanos. Y que así como hay una unidad en ellos, Él espera que haya una unidad en cada uno de nosotros, hermanos. En su iglesia, por eso el Señor Jesús decía, para que sean uno. Así como los seguidores del gobierno de derecha, no. Para que sean uno, así como los marxistas, no, hermanos. Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Una comunión perfecta. Una comunión que no es fabricada, una comunión que es dada directamente de Dios. Una comunión que viene del Espíritu Santo. El hermano Gino decía también al respecto, la comunión de la Trinidad que es perfecta, o la comunión de la Trinidad que Dios espera que haya en su iglesia, no se trata de cualquier tipo de unidad, ni de cualquier tipo de comunión, sino de la comunión de la Trinidad, la comunión del Espíritu Santo, que es la plenitud divina procedente del Padre y del Hijo hacia nosotros, para incorporarnos en la unidad y la coinonía o comunión que Dios ha establecido para que se viva en la tierra. Lo que Dios ha establecido es que la comunión del Espíritu Santo se viva en la tierra por la iglesia, para que éste crea. Personas serán libradas del mundo e incorporadas a esta comunión por el testimonio de la iglesia. Eso decía nuestro hermano Gino, porque se vuelve el reto para nosotros, hermanos, porque el Señor dijo, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. A medida que nosotros practicamos la comunión de acuerdo a lo que Dios ha puesto como base, como fundamento, hermanos, el mundo va a ver a Cristo en medio de su iglesia, hermanos. Nosotros vemos las diferentes ideologías que surgen, bueno, cada vez más en este mundo, hermanos. Hermanos, pero no hay un lugar más diverso, vuelvo y digo, en el sentido correcto de la palabra, no como lo quieren imponer según las ideologías. Hermanos, no hay un lugar más diverso que la iglesia. ¿En qué sentido? Como lo hemos dicho, está el pobre, está el rico. Está el esclavo, está el libre. Está el intelectual y está el analfabeta. Está el negro y está el blanco. Hermanos, Dios ha decidido de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación añadir a su iglesia. Y en su iglesia no hay unos que son más que otros, sino que todos somos igual por esa comunión que Dios nos ha dado, que es la misma comunión que viene del Padre y del Hijo, hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa lo que nosotros debemos vivir o practicar como iglesia, hermanos. No es algo que nosotros debamos fabricar o queramos sostener en nuestras fuerzas. Es algo que Dios nos ha dado, hermanos. Es algo que es precioso y que ha estado por la eternidad y que Dios se lo comunica a su iglesia, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, sin poner muros, sin poner, no, es que este no me gusta. No, hermanos, eso no puede estar en la iglesia de Dios, porque Dios espera que seamos uno, para que el mundo crea, para que el mundo vea que Cristo dio su sangre por todo su pueblo, por aquellos que han depositado su confianza en Él, hermanos. Y ese se vuelve el fundamento, la base de la comunión que nosotros debemos tener. Y el Señor dice que Él nos ha dado la gloria que Él ha tenido, nos ha compartido para que nosotros vivamos de esta manera. ¿Y cuál es la gloria? El Espíritu Santo, la provisión que Dios ha depositado en su iglesia, hermanos. La Trinidad es el modelo para la comunión de la iglesia, hermanos, y también es el inicio, porque y también Dios nos da la provisión para que lo llevemos a cabo, hermanos.
Porque no es únicamente que el Señor dijo, sean uno como yo y el Padre somos uno. No, hermanos, sino que el Señor también dio la provisión para que esa comunión fuera llevada a cabo, que es el Espíritu Santo morando en medio de su iglesia, hermanos. Y ahí es donde nosotros podríamos hacer una pregunta, hermanos. ¿Cómo llega a estar el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cómo yo puedo saber que esa comunión se va a poder llevar a cabo? ¿Cómo yo estoy seguro de que la provisión ha sido dada? ¿Cómo el Espíritu Santo llega a estar en cada uno de los creyentes? Les pregunto, hermanos. A ver si han comprendido. Esto lo hablamos hace 15 días. ¿Cómo el Espíritu Santo llega a estar en el creyente? Hermanos, por medio de haber creído el mensaje de Cristo. El Espíritu Santo viene a morar en el hombre que ha sido redimido por la sangre de Cristo, aquel que ha depositado su confianza en Cristo. Una vez la persona cree, el Espíritu Santo viene a morar en él. Es así como el Espíritu Santo mora en medio de su iglesia, morando en cada uno de aquellos que Él ha redimido, en cada uno de aquellos que Él ha salvado, y como lo vemos allá en Efesios, que nos dice que el Espíritu Santo es las arras de la salvación, las arras que han sido depositadas, el anticipo que ha sido puesto en cada uno de los creyentes. Hermanos, y ese Espíritu Santo, como nos lo dice también Romanos 5, llega a ser el amor de Dios derramado en nuestro corazón, hermanos. Ese mismo amor ininterrumpido que hay entre el Padre y el Hijo pasa a estar ahora en medio de cada uno de los creyentes, hermanos. No es un amor cualquiera, es el amor de Dios, hermanos. Porque nuestro amor es defectuoso. Nosotros amamos si nos aman. Nosotros amamos al que nos trata bien. Nosotros a veces podemos decir, yo amo al que me saluda. Hermanos, pero el amor de Dios va más allá. Es el amor que ha sido puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo. También en 1 Corintios 12, como lo recordamos hace 15 días, hablando de la puerta de entrada a la iglesia, ninguno puede llamar a Cristo sino por el Espíritu de Dios. Porque ahí empiezan a haber también algunos límites para la comunión, que es importante resaltar, hermanos. No todo aquel que viene, que asiste a las reuniones, es nuestro hermano. Debemos predicarle el Evangelio y debemos orar para que el Señor lo haga nuestro hermano, porque es el deseo del Señor, salvar las personas, que las personas no se pierdan eternamente. Hermanos, pero aquellos que han creído, en los cuales está el Espíritu Santo, en los cuales mora el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón, son nuestros hermanos y nosotros debemos recibirnos. Debemos abrazarnos, debemos procurar hacer la voluntad de Dios y andar en unidad. En Romanos capítulo 8, versículo 9, nos decía el apóstol Pablo lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, la comunión de la iglesia es la comunión, o sea, el modelo de la comunión de la iglesia es la comunión entre el Padre y el Hijo, hermanos. Pero esta comunión es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Si no está el Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de aquellos que han creído, hermanos, que si no está el Espíritu Santo es tal vez porque, como decía Alberto, es una secta o son los testigos de nadie, aquellos que niegan al Espíritu como persona, aquellos que niegan al Hijo que ha venido en carne, como otras sectas, aquellos que niegan a Cristo, su divinidad, hermanos, ellos no tienen el Espíritu de Cristo. Pero si usted ha creído en Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, que es aquel que Dios ha enviado, que estaba eternamente con el Padre, que vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros, murió en la cruz, pero que también Dios lo resucitó, hermanos. El Espíritu Santo mora en medio nuestro. Ese es el mensaje fundamental, el mensaje principal, que ya lo hemos hablado. A mí, como Diego no lo hablaba cuando nos hablaba del fundamento de la iglesia. Hermanos, entonces esta se vuelve la base o el aspecto fundamental de nuestra comunión.
hermanos. Y es importante que nosotros lo conozcamos, porque a veces vemos que nosotros somos muy ligeros al tratarnos, hermanos. Si nosotros tratamos mal a algún hermano, debemos ser conscientes que en aquella persona mora el Espíritu de Dios, hermano. No es cualquier persona. Así a veces pensemos que tal vez no tiene recursos económicos, si ha creído en Cristo es nuestro hermano. Tal vez si pensamos que tal vez porque es de color negro, es nuestro hermano. En la iglesia no debe haber racismo, en la iglesia no debe haber divisiones, no debe haber separaciones o sectarismos por clase social, por estrato. Hay iglesias de blancos, iglesias de negros. Hermanos, eso es antibíblico. Eso es en contra de la unidad que Dios quiere, en contra de la unidad que Dios espera. Imagínense cómo el mundo va a creer que Cristo está en medio de ese lugar. Si pasa, como decía Santiago, si le dice al rico siéntese aquí, pero al pobre lo manda por allá atrás. Hermanos, la iglesia tiene la comunión de la Trinidad, no otra comunión, hermanos. El Espíritu de Dios, y ese se vuelve la base, el fundamento. Ahí Efesios 4, Pablo nos dice que esta comunión o esta unidad ya nos ha sido dada, y ahora la iglesia debe velar por cuidarla, por guardarla. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos, hermanos. Entonces aquí Pablo nos dice que Él ruega de que andemos dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Y cuál es la dignidad que nosotros debemos procurar llevar a cabo, hermanos? Guardar la comunión, solícitos en guardar la comunión del Espíritu, que ya nos ha sido dado, solícitos en guardar, en permanecer en la unidad que Dios nos ha dado como iglesia. Primeramente vamos a hablar aquí de la comunión como iglesia local, como lo puse en un punto. También vamos a ver cómo el Señor nos llama a ser solícitos en guardar la comunión con las iglesias de la región y también con la iglesia universal. Hermanos, pero eso se vuelve el fundamento, porque vuelvo y les insisto, hermanos, decirles, hermano, tenga comunión el uno con el otro, sin hablarle cuál es el fundamento, el principio por el cual nosotros debemos tener comunión, o el principio por el cual la iglesia en Hechos llegó a decirse allá en Hechos 5 que era de un mismo espíritu, de una misma alma. ¿Por qué llegó a esa perfección? Porque el Espíritu Santo moraba en cada uno de los creyentes. No es algo que nosotros debamos fabricar o debamos procurar que se haga sin tener conciencia de por qué debemos hacerlo. Y es porque Dios nos ha puesto como modelo la comunión que hay entre el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Entonces Pablo nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un mismo espíritu, un mismo bautismo. Hermanos, y ahí voy a citar un pasaje que Diego leyó también cuando habló del fundamento de la iglesia, ya, porque es importante que recalquemos también los límites de la comunión. Ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, bueno, desde el versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión verdadera de la iglesia es en torno a la persona de Cristo, en torno a Jesucristo, hermanos. No es como, bueno, varias veces lo ha dicho nuestro hermano Alberto y también otros hermanos, no es una compinchería
de estar tal vez en el cumpleaños, en una cosa, en lo otro, como lo vamos a ver, hermano, cuál es la comunión y cómo nosotros debemos desear esa comunión, hermanos, y cómo esa comunión se vuelve algo precioso cuando lo practicamos en torno a Cristo, hermanos. Una comunión en la cual vamos como la canción que cantamos aquí tantas veces, mano a mano trabajando, su iglesia edificando, llevando la carrera los unos a los otros por amor, con la fuerza del Espíritu Santo, hermanos. Entonces los límites de la comunión se vuelve la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la revelación verdadera de Dios. Hermanos, esas se vuelven los límites de la comunión, porque como decía, no vamos a tener comunión con las sectas, con cualquier otra persona que hable cosas contrarias a Cristo, como inclusive el apóstol Juan lo decía ahí más adelante en su tercera carta, hermanos. Entonces este se vuelve el fundamento, la base que va a sostener la comunión. No es cualquier cosa, vuelvo y lo repito, hermanos, para que quede muy claro en nuestra mente, hermanos, para que nosotros podamos saber y decirle a aquel que ha creído en Cristo: usted es mi hermano, deme un abrazo. Voy a procurar estar ahí como Cristo dice que debemos andar, juntos, unidos, perseverando, guardando la comunión, solícitos en guardar el vínculo. Y no va a ser por nada menos, hermano, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Como decía Samuel Pérez Millos, esto se vuelve teología que calienta el corazón, hermanos. Porque hay una teología que calienta la cabeza, hermanos. Pero comprender que Dios en el seno trinitario ha estado en perfecta comunión y que esa comunión que Él ha tenido eternamente ahora quiere que esté en medio de su iglesia, hermanos, se vuelve algo precioso que va a llevarnos a emocionarnos, a estar alegres, hermanos, a ver cómo el Señor nos ha dado de su Espíritu para que yo pueda compartir con aquel que está a mi lado, para que yo pueda llevar las cargas de aquel que está a mi lado, para que yo pueda ser ayudado con aquel que el Señor ha añadido a su iglesia, para poder colaborarnos los unos a los otros, hermanos. Se vuelve algo precioso comprender esto, hermanos. Y asimismo, bueno, como también lo dicen los hermanos, la comunión, Dios espera que sea así mismo, bueno, primeramente en las familias, también de las familias añadirlas a la iglesia, y que sea ese mismo tipo de comunión, hermanos, porque a veces una relación no funciona porque están dándose el amor de ellos mismos. Por eso es que dicen: me divorcié porque se me acabó el amor, porque ya no la quiero. Hermanos, pero si el Espíritu Santo está en nosotros, y yo sé que el Señor me ha unido con la mujer que me ha dado como esposa, hermanos, el amor, como dice también allá en Isaías, las muchas aguas no podrán ahogarlo, no podrán apagarlo, porque es el amor de Dios, hermanos. El amor del Espíritu Santo, el amor del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el amor que Dios ha dado a sus hijos, hermanos, y el amor en el cual nosotros debemos perseverar, procurar, hermanos. El amor en el cual nosotros vamos a poder agachar la cabeza cuando estemos equivocados, reconocer que fallamos. Es ese amor. Si no está ese amor en nosotros, hermanos, las cosas no van a funcionar en ningún área, ni en su matrimonio, ni en su familia, ni en la iglesia. Por eso les decimos a las personas que no conocen: acérquense a Cristo. Cristo está dispuesto para darles el Espíritu Santo a ustedes también, para que ustedes puedan también tener una familia que los va a ayudar, que los va a apoyar, que los va a animar, en la cual vamos a podernos amar sin hipocresía. No es cualquier cosa, hermanos. Es el amor del Espíritu Santo. Entonces, comprendiendo la base, el fundamento de nuestra comunión, hermanos, que es un intercambio constante, bueno, en la Trinidad, un intercambio constante en cada una de las personas, como decía Francisco La Cueva, acerca de cómo son uno las personas de la Trinidad. Él decía: por la perfectísima comunión en la esencia, la verdad, el amor, etc. Divinos. El Padre está en el Hijo expresando toda su verdad. El Hijo está en el Padre como verbo revelador de dicha verdad. El Padre y el Hijo están en el Espíritu imprimiendo todo su amor. El Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo
como la impresión personal del amor de ambos. Hermanos, un fluir ininterrumpido entre el Padre y el Hijo, y asimismo debe ser un fluir ininterrumpido entre cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, la comunión de la iglesia local, si nosotros comprendemos ya la base, teniendo nosotros presentes que no es cualquier cosa, hermanos, que no es algo que nosotros estemos diciéndole, oiga, tenga comunión con el que está al lado, no, sino que usted mismo sea consciente que el que está al lado, si ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, hermanos. Y eso que hay en él va a hacer que usted desee estar junto a él, poder llevar las cargas los unos de los otros. Entonces comprendemos eso. El Señor nos dice, bueno, ahí Hechos 2:42 nos dice que la iglesia en Jerusalén perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, que es algo tan precioso como lo leíamos ahora. Por eso decía que lo que leían nuestros hermanos era una introducción muy buena para lo que el Señor nos está hablando el día de hoy, hermanos. Como la mesa, que es un lugar de intimidad, Dios la ha puesto para que nosotros recordemos que esa obra que Él ha hecho en la cruz, hermanos, y que todos aquellos que hemos aceptado tenemos en común que Dios nos da el Espíritu por haber creído en Él, hermanos. Y recordamos en la mesa eso, recordamos que el Señor, de todos los pueblos, de así las diferentes dificultades que tengamos, el Señor nos ha dado la unidad. Creo que no solo, decía como Pérez Millos, no es teología que calienta únicamente el corazón, sino que me siento también un poco acalorado. Entonces, hermanos, ahí Hechos 2:42 nos dice que ellos guardaban la comunión unos con los otros, hermanos. Era una comunión que iba más allá de un simple reunirse, hermanos, de un simple visitarse una vez, de un simple asistir a una reunión, hermanos. Era una comunión más estrecha, la que nosotros encontramos en el libro de Hechos. Ahí sí leemos el contexto, dice que ellos, bueno, fue una situación única que ocurrió en la historia de la iglesia, vendieron sus propiedades, dieron todo para que pudieran estar suplidos todos los santos necesitados. O sea, había una preocupación, iba más allá de únicamente decir hola en una reunión, hola, así como muchas veces somos acá, y unos que salen corriendo. Iba más allá, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. El Espíritu Santo los inquietaba a ir más allá de únicamente compartir algunos momentos, hermanos. Saber que si alguien estaba en dificultad, los otros hermanos estaban pendientes de él y oraban por él, oraban por ellos, hermanos. Ahí primero a los Corintios 12:26 nos habla lo siguiente, nos dice, bueno, Pablo hablando ahí de los dones y de estas cosas, que nos habla de la iglesia como un cuerpo que tiene muchos miembros. Nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, hermanos. Es esta la comunión. ¿Está alegre alguno, hermanos? Toda la iglesia se goza con él. ¿Es alguna persona, algún creyente dolido, hermanos? Todos nos dolemos con él. Esa es la comunión. No únicamente hola y chao el domingo, sino, hermanos, un interés constante en que esta persona esté avanzando hacia el camino de Cristo de forma correcta. Poder llevar las cargas los unos de los otros, hermanos. Y como decía Alberto, no es simplemente la compinchería que algunos a veces ponen de que vamos al centro comercial y todas esas cosas, ¿no, hermanos? Puede hacerlo porque es parte del compartir entre las personas del día a día, hermanos. Pero la comunión va más allá, hermanos. La comunión es estar estimulándonos a las buenas obras, estar estimulándonos constantemente para que todos podamos crecer, podamos avanzar en el camino que Dios nos ha dado. Para que nosotros, si alguno está en lucha de pecado, por medio de otro hermano que está en comunión, pueda ser ayudado, pueda ser exhortado, animado para que pueda dejar el pecado en el que está, para que el pecado no lo avergüence ni lo tenga más de esclavo, estimulándonos a las buenas obras, doliéndonos, alegrándonos los unos de los logros de los otros. Si hay tristeza, secándonos las lágrimas los unos a los otros.
Esa es la comunión que Dios espera que haya en su pueblo, hermanos. No únicamente un hola, chao, hermanos. ¿Cómo están? Bien, pero por dentro su corazón está cargado. La comunión va más allá, hermanos. Esta es la comunión que Dios espera que haya en medio de nosotros, hermanos. La comunión que Dios espera que haya en medio de la iglesia local, donde el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de aquellos que ha creído, hermanos. Ayudarnos en nuestro progreso espiritual, estimularnos. Hermanos, no hay nada más refrescante para una persona, hermanos, que estar en medio de la comunión de la iglesia. Entonces, es difícil ver personas que piensan que van a poder llevar la vida cristiana solitarios, hermanos. Personas que van a poder quieren llevar las cargas solos. Es difícil ver eso, hermanos. El Señor nos llama a que juntos nos ayudemos, nos soportemos las cargas los unos de los otros. Hay una ilustración preciosa. Yo sé, los hermanos han hablado harto del progreso del peregrino, pero ustedes ven cómo ese hombre cristiano sale de camino hacia la ciudad celestial. Las personas que no han visto la película pueden hacerlo hoy en la tarde. Ese hombre iba de camino hacia la ciudad celestial y Dios lo guardó durante todo el camino, pero ¿sabe qué era lo más precioso? Que Dios ponía a su lado compañeros para que pudieran ayudarle en las diferentes dificultades, hermanos. Eso es la iglesia para nosotros. Esa es la comunión que Dios espera que tengamos. Donde si estamos débiles podamos levantarnos. Si estamos alegres podamos compartir nuestra alegría. Donde no haya hipocresía. Esa es la comunión que Dios espera, hermanos. Que haya en medio de nosotros, hermanos. Tristemente sé que en muchas congregaciones se escucha, hermanos, a veces cuando no comprendemos cuál es el fundamento, la base de nuestra comunión, hermanos, se cae en excesos de compinchería. Y después dice, no, es que yo le conté tal cosa al hermano y el hermano fue y lo divulgó y hizo tal cosa. Y se lastiman los unos a los otros, hermanos. Y es porque no comprendemos cuál es la base o el fundamento de nuestra comunión, hermanos. Que nuestra comunión no es cualquier cosa, sino que es la comunión en el Espíritu Santo, la comunión de Dios, hermano. Y eso ha llevado a que muchos tal vez hayan sido lastimados en otros entornos, hermanos. También, bueno, yo pienso que algo de lo que más a mí me impactó cuando llegué a conocer la iglesia local, el modelo bíblico, como el Señor dice que debe funcionar la iglesia, todo esto, hermanos. Una de las cosas que más me impactó a mí, hermanos, fue la comunión y la apertura de los hermanos hacia aquellos que tienen a Cristo, hermanos. Recuerdo la primera vez que fui a una reunión de Escuela de la Obra un viernes en Teusaquillo, como me recibió la hermana Betty, que no conocía, nunca la había visto, hermanos, y me dio un abrazo, me saludó, me dijo bienvenido. Yo entré y yo dije, bueno, esto es muy diferente al lugar de donde venía, donde, como decía nuestro hermano Pablo, a veces se vuelve un cristianismo de conocerle únicamente el cuello en la parte de atrás al que está delante, hermanos. Y darme cuenta de eso. También después el Señor me permitió ir a Armenia, conocí a los hermanos en Armenia y me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Hermanos, y eso para mí fue algo que me impactó bastante, hermanos, y en lo cual yo empecé a comprender por la palabra que esa es la comunión que Dios espera, hermanos. Y no era únicamente de un fin de semana, sino que veía cómo los hermanos se preocupaban. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está en su vida? ¿Está pasando alguna dificultad? ¿Alguna tentación? Hermanos, eso es la comunión. Ayudarnos para que nuestro crecimiento espiritual pueda llevarse a cabo, hermanos. Podamos juntos correr la carrera. Entonces, aquel que no tiene al Espíritu Santo, lo invitamos que pueda creer en el mensaje de Cristo, que pueda acercarse a Cristo. Cuando se acerque a Cristo, va a ser añadido a una gran familia, a la familia de Dios. Usted ya no va a estar más solo, va a tener cantidad de hermanos por varios lugares que van a estar orando por usted, que van a estar apoyándolo.
También la comunión nos va a llevar a algo precioso que es, bueno, algo que es interesante, hermanos, también. La comunión va más allá. Obviamente antes nosotros nos reuníamos en casas, entonces era más abierto como la comunión hacia los hermanos, como lo decía ahora, eran tal vez 10 o 20 personas. Terminada la reunión nos quedamos almorzando en casa del hermano Héctor. Y veamos cómo el Señor obraba y nos permitía compartir en estas cosas, hermanos. Y algo que ha sucedido, bueno, que sucede, es que a veces nosotros pensamos que comunión, bueno, solo es una llamada. No, hermanos, comunión también es abrir la puerta de nuestra casa. En este sentido, uno debe ser un poco cuidadoso. Por eso hablamos primeramente del fundamento y de la base, hermanos. Yo no le voy a abrir la casa así tan de repente a alguien que no tiene al Espíritu Santo. Debe haber un temor del Señor en aquellas personas, en aquellos que han recibido al Señor. Abrimos nuestras casas para ellos. Le estaba escuchando una entrevista esta semana, unos podcasts que pone Alicia de Oído a Nuestros Corazones, y hablaba de una mujer que se convirtió del lesbianismo, o sea, era lesbiana, académica lesbiana, y se convirtió al Señor Jesús. Y ella cuenta que, bueno, lo que le impactó bastante fue la hospitalidad o la comunión que el pastor que le compartió el Señor, que le escribió una carta y que dice: no me sentí juzgada, sino que Él me llevó a darme cuenta que mi mayor pecado no era ser lesbiana, sino no haber aceptado el mensaje de Cristo. Obviamente después de que ella acepta el mensaje de Cristo, su vida cambió completamente. Y ella cuenta cómo veía que ese pastor procuraba abrirle las puertas de su casa para que ella estuviera, la invitaba a cenar, compartían junto con la esposa del pastor. Y esa mujer se convirtió al Señor. Y ella decía una frase muy impactante, bueno, aunque ella habla ya de una comunión, bueno, de abrir la casa un poco más, porque habla de abrir la casa hacia la comunidad y como el Señor la ha usado bastante en esto. Ella decía que el Evangelio viene con las llaves de la casa. Hermanos, así mismo, nosotros debemos estar abiertos para recibir a nuestros hermanos. Si alguien tiene una dificultad, puede acercarse a nuestra casa. Acercarse a nuestra casa para compartir un almuerzo, para orar, para leer, así como lo hacen varias hermanas. Varias hermanas se convidan a las casas y están en constante comunión. Hemos visto cómo el Señor ha obrado en eso. Y asimismo nosotros, hermanos, si somos estrechos tal vez en nuestra casa, debemos procurar abrirla, procurar pedirle al Señor que nos ensanche nuestro corazón, que podamos abrir nuestra casa a la comunión con los hermanos. Compartir, hermanos, y esto es de mucho provecho para nuestra familia. Si tiene hijos incrédulos, imagínense que sus hijos empiecen a ver cómo hay personas que buscan a Cristo. Tal vez en medio de las conversaciones puede haber un compartir del Evangelio, un compartir de la palabra, un mensaje que puede impactarles. Hermanos, esto va a ser de mucho provecho, abrir nuestras casas. Eso va a ayudar mucho a la comunión, hermanos. Obviamente varios hermanos lo hacemos y damos gracias al Señor por las reuniones de oración como se llevan a cabo ahora en las casas. Y vemos que es parte de lo que el Señor nos muestra, ir más allá, conocernos cómo somos en nuestras casas, en nuestra familia. Eso es comunión, hermanos. Porque a veces llega el que es uno en la reunión, contento, que dice: hola hermanito, tiene cara de santo, pero en su casa a veces es un poco ogro y no quiere que vean eso, hermanos. Eso nos ayuda hasta para nuestra santificación, para guardar nuestra vida, hermanos. Poder ser auténticos, y el que soy en la casa, soy en la reunión. Que los hermanos vean eso. Entonces esto sería como la comunión en la iglesia local, la comunión que Dios espera que haya. Y ahora también la Biblia nos habla de la comunión con las iglesias de la región y también con la iglesia universal. El hermano Gino hablaba en el libro Edificando la Iglesia, un punto que se trataba hablando de esto, se llama la inserción de la iglesia local en la comunión universal. Hermanos, y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces podemos llegar a pensar que somos solo la iglesia nosotros. Entonces podemos llegar a cerrarnos y decir: bueno, yo solo me saludo con los hermanos en Ciudad Bolívar,
yo solo tengo comunión con los hermanos en Ciudad Bolívar y somos la iglesia y nadie más es la iglesia. Y no es eso lo que la Biblia nos muestra, hermanos. Por eso es importante que la iglesia se abra a la comunión con las demás iglesias de la región, con las demás iglesias del país. Y esto vemos cómo se promueve por medio de los campamentos, como nuestro hermano ahora nos contaba la bendición que fue participar del campamento de la costa. Bueno, los que hemos ido sabemos cómo son de cariñosos los hermanos de la costa caribe, cómo nos han recibido en sus casas, cómo son atentos, cómo su corazón es amplio y se ha ensanchado para recibir a los hermanos. La comunión que el Señor nos permite disfrutar allá y damos gracias al Señor por eso. Y también las iglesias, bueno, de cerca a Bogotá, también como a principio de año pudimos ir a visitar la iglesia en Faca, como podemos a veces tener ágapes con iglesias que vienen y nos visitan, ha venido Teusaquillo, Soacha. Hermanos, y ahora el Señor nos permite nuevamente poder compartir la reunión unida, donde van iglesias de diferentes localidades, hermanos de otro lugar. Y esto es muy importante, hermanos. Sé que varios hermanos han venido, son muy nuevos y no han participado de esto. Y a veces les parece un poco extraño, hermanos, pero la iglesia nos manda a tener comunión con las diferentes iglesias de la región, las diferentes iglesias de la ciudad o del lugar donde estamos. Y vuelvo y recalco, hermanos, esta comunión que tenemos no es en base a un partidismo, sino es porque el Espíritu Santo ha sido depositado en ellos también. El amor de Dios también está en ellos. Por eso nosotros podemos acercarnos y compartir, estar mutuamente. Y decía el hermano Gino, si nosotros entendemos esto, no vamos a quedarnos como iglesia solita, sino que vamos a poder ser bendecidos por medio de lo que el Señor está haciendo en otra iglesia local, por medio de lo que el Señor está haciendo con otros hermanos en otro lugar. Y somos bendecidos por medio de la comunión, pero también a veces el Señor trae de pronto un hermano que enseña en otra localidad, como lo ha hecho aquí, que hemos recibido a nuestro hermano Gerson de Brasil, como ha venido también nuestro hermano Jair de Villavicencio. Nosotros somos bendecidos con lo que el Señor les ha dado a ellos. Y también, así mismo, la iglesia también aquí tiene cosas que compartir con otras iglesias, para que otras iglesias también sean edificadas, para que otras iglesias también crezcan y avancen de acuerdo a lo que el Señor nos permita. Y obviamente aquí hay algo importante que nosotros debemos tener claro y que el hermano Gino lo decía: cada iglesia tiene su jurisdicción. En esa comunión no debe haber como un querer enseñorearse de las otras iglesias. No, hermanos, debe haber un respeto mutuo en las decisiones que se toman, debe haber un límite, tenemos comunión en esto, pero no vamos a imponer las cosas. Eso es bien delicado, es algo que es importante que nosotros tengamos. Ahora, ¿dónde encontramos ese principio en la palabra del Señor? Porque pareciera, alguno podría decir, no, es que es algo que se le ocurrió. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 y 10 nos dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Entonces vemos aquí como Pablo le dice a los tesalonicenses que acerca del amor fraternal, él no tiene necesidad de escribirles porque ha visto cómo ellos se conducen de esta forma. Y les dice, y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Macedonia era una región en la cual estaba la iglesia de Tesalónica. Hemos hablado de que la Biblia nos habla de iglesia singular, de una iglesia en una ciudad, en una polis, pero nos habla de iglesias en pluralidad, como una región, un lugar donde hay varias ciudades. Y esto era lo que ocurría en Macedonia. Macedonia era como un departamento en el cual estaban varias iglesias, varias ciudades, y cada ciudad tenía su iglesia, su candelero. Y ahora había una comunión de los de Tesalónica con las iglesias de la región, con las iglesias de Macedonia, con las demás iglesias que estaban en Macedonia. Y esto nos lo muestra la palabra, y asimismo nosotros debemos tener comunión con las iglesias que están cerca, que están alrededor. Debemos aprender a
a recibirnos, a animarnos también con hermanos de otras congregaciones. Bueno, los hermanos que han podido estar en campamentos, bueno, el de Armenia, el de la costa hace poco, también las conferencias el año pasado. Nosotros muchos abrimos nuestra casa para recibir los hermanos de otras localidades. Algunos que venían de otra ciudad, venían y podían hospedarse en nuestras casas. Y aquí vuelvo y hago como la claridad, porque a veces uno piensa que es abrirle la casa a cualquiera. No, aquel que ha nacido de nuevo y que tenemos el testimonio de que es un hermano, no alguien que sea, como dicen los hermanos, alguien tal vez peligroso que pueda llegar a nuestra casa y hacer cosas malas. No, hermanos, hay una comunicación entre los ancianos de las diferentes iglesias y se tiene como el cuidado de esto, hermanos, recibir a aquel que sabemos que Cristo está en él. Así como, bueno, lo leíamos hace 8 o 15 días en el libro de Hechos, cuando Apolos fue hacia Acaya, los hermanos habían dado testimonio de él. Se sabía que era un hermano confiable que podía ser recibido. Asimismo, bueno, aquí en la iglesia. Entonces es abrirse a la comunión con las demás iglesias, con las iglesias de la región. Y ahora el punto, que es la iglesia universal, hermanos, porque ese es un punto en el cual a veces nosotros fallamos bastante. En 1 Corintios 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Aquí Pablo dice que están llamados a ser santos, ¿con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nosotros a tener conciencia de la comunión con la Iglesia Universal. Nosotros debemos recibir a todo aquel en el cual el Espíritu de Cristo mora. En el cual mora el Espíritu de Cristo. Porque a veces podemos ser cerrados, no, es que ellos son de la congregación bautista, entonces no los determino. O es que este es pentecostal, no lo determino. Hermanos, hay muchas personas en el barrio donde vivimos que se reúnen en diferentes lugares, pero son nuestros hermanos y nosotros debemos reconocer esto. Debemos saber que el Señor ha muerto por ellos como lo ha hecho por nosotros. Y nosotros debemos recibirles, aceptarles. No podemos ser cerrados y decir, no, es que nosotros tenemos la revelación de la normalidad de la iglesia. No, hermanos, eso sería sectarismo. Nosotros debemos aprender a abrirnos y a recibir a aquellos hermanos, reúnanse bajo un nombre, bajo una personería jurídica. Sabemos que no se debe hacer así, hermanos, pero en cuanto a lo fundamental son nuestros hermanos. Debemos recibirlos, debemos procurar también con ellos animarnos. También me parecía precioso algo que contaba esta hermana en el testimonio de que sale en Aviva Nuestros Corazones. Decía que ella tiene un tiempo de oración con las personas de su vecindario, por las personas de su vecindario, y que este tiempo de oración lo hace con personas que se reúnen en otras congregaciones diferentes a las de ella. Dice, nos reunimos porque tenemos como propósito orar para que el Señor permita que nuestro vecindario conozca a Cristo. Hermanos, se dan la diestra y compañerismo, eso lo encontramos en la Escritura. Obviamente en la normalidad nos habla la Escritura que Pablo fue y le pidió la diestra y compañerismo a los apóstoles y se la dieron. Hermanos, si una persona está predicando el Evangelio de Cristo, es nuestro hermano. Nosotros debemos apoyarnos y ayudarnos. Cuando nosotros decimos, no, es que solo nosotros lo podemos hacer, empieza a surgir ese espíritu sectario, hermanos. Así como le pasó a Josué allá en el libro de Éxodo, que decía, mire, Moisés, están unos profetizando, ¿los callamos o qué? Y Moisés le dijo, no, pues están profetizando, ¿por qué los vamos a callar? O como los apóstoles que le decían al Señor, Señor, vimos algunos hablando en tu nombre, se los impedimos, y el Señor les dijo, no se lo impidan, si no están con nosotros, si no están por nosotros, están contra nosotros. Hermanos, nosotros debemos reconocer eso. El Señor
en diferentes lugares, en diferentes partes, en diferentes congregaciones, hermanos, hay hermanos por los cuales nosotros debemos orar y por los cuales también, si el Señor nos permite, debemos acercarnos y tener comunión con ellos, hermanos. Debemos dejar a un lado a veces nuestra mente tan cerrada. Si a nosotros no nos reciben, está bien, pero nosotros debemos recibirles, hermanos. Amén. Entonces, concluyendo, vemos cuál es el fundamento y la base de nuestra comunión, que no es cualquier cosa, hermanos, sino es que el Espíritu Santo está en nosotros. Vemos la comunión en la iglesia local, cómo el Señor quiere que juntos perseveremos, nos animemos, nos ayudemos y funcionemos como una familia, hermanos. También como el Señor quiere que tengamos comunión con las demás iglesias y como el Señor espera que nosotros no seamos divisivos ni sectarios y podamos recibir a todo aquel en el cual mora el Espíritu de Cristo, hermanos. Algo para finalizar que me pareció impactante en el testimonio de esta señora, creo que se llama Rosario. Ella decía lo siguiente, que ella cuando salió de su comunidad lésbica, ellos tenían comunión y era una comunión que era muy abierta y que cuando llegó a la iglesia vio que había ciertos defectos en medio de la congregación donde estaba, en la cual veía a veces que las personas eran únicamente llegaban y se iban, y nos saludaban o la veían raro y ya y chao, y que ella empezó a extrañar la comunión que tenía con la comunidad lésbica, hermano. Imagínense, terrible eso. Qué terrible eso, hermanos, sabiendo nosotros que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Obviamente ya después ella comprendió y ella vio que el Señor la estaba llamando a ser abierta. Hermanos, y lo que ella decía una frase que fue muy, muy impactante. Ella decía que lo vio en el libro de Hechos. Ella dice, y lo que vi en el libro de Hechos fue una relación muy fluida entre el huésped y el anfitrión. Y eso es lo que debe haber en la iglesia, hermanos. Una relación fluida entre cada uno de los miembros. Apoyándonos en nuestras luchas, en nuestras dificultades. Algo aquí, hermanos. Usted se sabe el nombre de todos los que están aquí. Si no se lo sabe, compre una libretica y anótelo, hermano. De verdad, eso le va a ayudar. Abra su casa, invite al que está atrás, al que está al lado, a un almuerzo, a unas onces, a un café, a cualquier cosa, hermanos. Practiquemos esa comunión que el Espíritu Santo nos ha dado, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder llevar a cabo esto, hermanos, comprendiendo que el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Y como el Señor Jesús dijo allá en Hechos 17, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Padre, te damos gracias, Señor.